Entonces, chicos, para hoy vamos a ver algunas cositas un poquito teóricas, como el teorema de Rolle, vamos a ver lo que es intervalos de monotonía y concavidad de una función a partir de la derivada. Entonces, antes de eso, vamos a hacer un ejercicio, que fue el que Fabio nos propuso, de sacar máximos y mínimos. Recordemos que para sacar máximos y mínimos en una función mediante la derivada en un intervalo cerrado, debíamos hacer algo. Y eso era analizar tres cosas. ¿Recuerdan qué analizábamos nosotros? Exactamente. Los extremos. Los máximos y los números críticos. Ajá, los valores críticos, que los valores críticos venían de... los números críticos venían de cuando la derivada era igual a 0. Entonces, cuando f' de x es igual a 0. Y el otro valor crítico es donde f' de x no existía, ¿verdad? Las restricciones de la prima. Salud. Uy, santísima. Perdón. Perdón, estimados seguidores. Qué susto me acabo de llegar. Pero cayó bien, cayó bien. Casi, bueno, perdemos a la tablet de Fabio. Bueno, entonces, analicemos los extremos para empezar. Los extremos, ¿quiénes son? En este caso, los extremos del intervalo son menos 2 y 5. Entonces, x igual a menos 2 y x igual a 5. Entonces, esos son los x de los extremos. Ahora, ¿dónde la derivada vale 0? Bueno, primero debemos sacar la derivada, que en este caso esa derivada, ¿cuánto sería? De ahí es una fracción, entonces digo f' de x es igual fracción, y digo, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar. ¿La derivada de arriba cuánto es? Derivada de 1 es 0, derivada de menos x es menos 1. Entonces, menos 1 por el de abajo sin derivar, que sería x a la 2 más 3. Menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, que sería derivada del de abajo sería 2x por 1 menos x, ¿verdad? Sobre el de abajo a la 2. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver dónde esa derivada es igual a 0. Entonces, analizo esto, igual a 0. Y vean que todo esto aquí abajo puede pasar a multiplicar al 0, porque nada se indefine, y no hay 0, no hay restricciones. Y nos quedaría como algo como esto. Menos 1 por x a la 2. Ahí. Ahora sí, menos 1 por x a la 2 sería menos x a la 2. Menos 3. Menos 2x por 1 es menos 2x. Menos 2x por menos x es más 2x. Gracias. Ahora, si yo despejo esto, vean que es menos x a la 2 menos 3. Menos 2x más 2x, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Me quedó esto, igualado a 0. Aquí yo puedo pasar x a la 2 al lado derecho y me queda que x a la 2 es igual a menos 3, lo cual no tiene solución, ¿verdad? No tiene solución porque no hay valores que elevados a la 2 de un número negativo. A menos. En números reales, por ejemplo. No hay. Sería raíz cuadrada de 3i y menos raíz cuadrada de 3i. O sea, es lo mismo, pero ponerla ahí para quitarle menos. Aquí 2x por 1 por menos x, no da menos 2x a la 2. Sí, gracias. Menos 2x por 1. 4, 9. Ok. Claro, menos 2x por 1 menos 2x y menos 2x por menos x es más 2x a la 2. Eso cambia muchas cosas. Gracias, Fabio. Entonces, de nuevo, menos x a la 2 más 2x a la 2, eso es un x a la 2, menos 2x y menos 3. Se ve diferente, ¿verdad? Muy diferente. Las soluciones de eso podemos hacerlas en la calculadora porque de ahí ahorramos tiempo. Bueno, ya casi que lo hubiera factorizado.
Entonces decimos, en este caso, modo 5,3 y sería 1, menos 2 y menos 3, los valores de A, B y C. Las soluciones serían 3 y menos 1. Entonces, x igual a 3 y x igual a menos 1. Es que en un inicio habíamos hecho mal la multiplicación. Pero ya ahora sí. Toma. No. Solo el 80%. Entonces, ya aquí tenemos otros dos valores de x. Ven que ya de momento llevamos 4 posibles valores de x. Y ahora vamos con las restricciones, que en este caso pueden ver que no las hay, porque al ser una fracción, las restricciones vienen solamente cuando el denominador es 0. ¿Verdad? Y como aquí el denominador nunca es 0, porque es algo que siempre es positivo, entonces no hay restricciones. Entonces tengo solo 4 posibles valores. De esos 4 valores voy a obtener la imagen de cada uno, a ver qué definimos. Entonces digo, f de menos 2 es igual a fracción 1 menos x, x a la 2 más 3. Después, bueno, pero con x igual a menos 2. Entonces, menos 2. Sí, sería menos 2 a la 2. Ok, voy a hacer lo mismo, pero con el 5. Con el 5. Y vamos a hacer lo mismo con el menos 1. Ahí, ¿verdad? Voy a chicos un segundo, voy a poner esto un poquito. Esto por acá. Y vamos a hacer lo mismo. Dime, ¿qué cosa me dices? Perdóname por no haber terminado la clase del sábado, porque estoy pasando por encima. Ok, es que no nos hemos sacado. Entonces, es la primera vez que nos sacamos. Creo que me deja hacer como una pregunta nada más para asegurarme de que entiendo todo. Sí, dime y tú con Sofía. Ok, entonces, tenemos una función, le sacamos la derivada. Ajá. ¿Verdad? Luego, la derivada, los Sí. ceros de la derivada, son los valores críticos, ¿verdad? Ajá. Que esos son los mínimos o los máximos de la función. Posiblemente, sí. Como posiblemente. Posiblemente, porque podrían ser o no ser. Entonces, O sea, no los absolutos, pero sí son notables. locales sí. Ok, nada más para... Sí. Aquí sí. Solo que, digamos, generalmente en Matem nos va a preguntar los absolutos. Entonces, si ustedes piden mínimos locales, es la derivada igual a 0. Y ya. Entonces son máximos o mínimos locales. Pero cuando preguntan máximos o mínimos absolutos, pues es con estas 3 cositas. Entonces, Sofi. Esos ceros los pasamos a función original. Es aro. O exacto. Entonces, ¿un número crítico puede coincidir con un número extremo? Sí, perfectamente. Podría llegar a pasar. A veces no pasa, pero podría llegar a pasar, sí. Ahora, la pregunta de Sophie. Le decía que esos valores de X, digamos, de todos los valores de X que les salgan a ustedes, uno va a ser máximo y otro va a producir el mínimo. Pero los máximos y mínimos son valores de Y. Entonces, como yo aquí tengo todos los posibles, exacto, estamos buscando más bajo y más alto, pero en Y. Entonces, como ya tenemos todos los posibles valores de X que me sirven, ahora vamos a calcular las imágenes, a ver cuál de ellos es más alto y cuál es el más bajo. Sí, tengo las X, ahora voy por las Y, por eso que calculo imágenes. Muy bien, resolvemos esto. Con todo gusto, Sofía. Esto es arriba 3 y abajo 7. En este caso va a ser 1 menos 5 es menos 4. 28, ¿verdad? Un séptimo. Un séptimo negativo. Muy bien. Esta otra es 1 más 1, 2. Sobre 4, un medio. Sofi, siempre una maratón adelante. Y es igual. Igual, claro, porque no lo he cambiado. 3. ¿Qué eso es? Por eso me gusta Mate. Tiene toda la razón. Tengo estos valores. ¡Epa! No me profe.
Ahora sí, díganme, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Máximo es menos 1. El máximo es 3 séptimos. 3 séptimos. ¿Cuántos 3 séptimos? Es menos de un medio, ¿verdad? Entonces, un medio es más grande que 3 séptimos. Oh, ¿Sí? Ah, Máximo. no sé por qué es negativo. menos 1 séptimo sería. Claro, No, si yo... menos un sexto es más menor que un séptimo. Menos un séptimo. ¿Ya? Díganme ustedes, ¿qué es más pequeño? Menos un sexto. ¿No? Menos un sexto. Eso es como Saca la calza. 0,16. y un séptimo menos un séptimo. 0,15 casi. Pero es negativo. Pero negativo. Menos 16 es más pequeño. Exacto. Entonces, vean que, si de pronto, por ejemplo, un séptimo es 0,14, ¿verdad? Está a 0,14 unidades y en un sexto es 0,16. Entonces, ¿quién está más largo del 0? En un sexto, ¿verdad? ¿Verdad? Míralo aquí. Por ejemplo, un sexto es 0,16. Ese paréntesis ahí significa que Es un dos cifras significativas. Aquí tiene un montón de cifras significativas. Y 1,14, 0,14 está más lejos del 0, el otro, ¿verdad? Está más a la izquierda, entonces es más pequeñito. Ah, ok, ya. ¿Sí? Y listo. Parece que está eso, si no cometimos ningún error. Aquí vamos a ir al señor GeoGebra. Apliquémoslo a ver. A ver qué nos dice. ¿Cuántas calles de la Sí. Es una belleza. Me acuerdo cuando veíamos geometría y no graficaba más o menos comparar si está bien. Sí, me encantaba. Eran tiempos buenos. Extraño cuando veíamos geometría analítica, que vimos rectas y diferentes. Buenos tiempos, Eran buenos tiempos, sí. en mis tiempos. Cuando todo esto era. Hay que ser más tres. hay que decirle eso a los de cálculo ahorita. A los de práctica. Sí. Ahí está. Ve la función. Ay, no. Ahí está. ¿Ven que esa función? Bueno, no sé qué se puede poner máximo o mínimo, pero es que en la calculadora de... Es un poco plano. A nosotros nos... Bueno, ve, aquí sí, aquí se marcan puntos. Por ejemplo, este punto es el máximo, ¿verdad? Que es menos 1,0.5. No sé si es el máximo. ¿A nosotros nos dio cuánto? Menos 1,0.5. Ok, está bien. Después, el mínimo parece ser que es 3, menos 0,16. Nosotros nos dio 3, menos 0,16. Listo, sí nos dio, ¿verdad? Ahora, el máximo o el mínimo, recordemos que son los valores de y. Entonces yo digo aquí, el máximo es igual a un medio, ¿verdad? Y el mínimo es igual a menos un sexto. Ahora, esto podría variar si, por ejemplo, me dicen, escriba el punto máximo y el punto mínimo. Claro, el punto máximo es menos 1,1 medio, pero el máximo es un medio. Sí. Lloro por ti, decía Enrique Iglesias. No, Chayanne, pues me gusta, pero no, yo soy fan de Fernando Delgadillo. Ya somos casi 2,000 seguidores en YouTube. Bueno, listo, chicos, entonces eso por hoy en la parte del repaso. Ya casi ganaron la placa de bronce. Sí, ya casi. La de madera me van a dar. La de 10.000 le dan la de bronce. Ok, me faltan 9,700. En serio, qué bueno eso. Bueno, aquí vamos a seguir. El teorema del rol. El teorema del rol es, como tantos teoremas, uno más que nos ayuda a ciertas cosas. Han visto que muchos de los teoremas que hemos visto resultan ser intuitivos, o si no intuitivos, por lo menos ya los vamos manejando ahí porque nos hacen comunes, ¿verdad? Uno de ellos fue, por ejemplo, la derivada igual a 0, que puede ser que puede ser máximo o mínimo. Vean qué interesante, chicos, así para retomar esto. En este caso, el máximo y mínimo me dio valores que no eran los extremos.
cuando en los ejemplos anteriores nos había dado que eran los extremos. Entonces ven que ya ahora cambió. Tiene sentido, ¿no? En la derivada de los máximos o mínimos de hacer. De cierta manera. Opa. Bueno, con gusto, Fabio. ¿Tiene sentido? Gracias a ti. Todo break Fernando, de siempre 15 te minutos. ¿Cómo? Tocó break. No te escuché. Tocó break para... Tocó break. No, ahí vamos comiendo y conversando. Entonces dice, sea f una función que satisface las tres hipótesis siguientes. Dice que la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y se cumple que la imagen de A es igual que la imagen de B. Es decir, que las imágenes de los extremos es lo mismo. ¿A qué les suena eso? Gráficamente, ¿qué se imaginan cuando leen eso? Ok, lo que no entiendo es ¿Sí? por qué cambia si es derivable o no en el abierto del cerrado. ¿Cómo? No entiendo por qué cambia si es abierto o no. O sea, si es derivable o no, si es abierto. Eso no me queda tampoco muy claro. 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 Digamos, si se cumple que está cerrado, no puedo abierto. Muchas veces lo que pasa es que en el cerrado ya se corta y hay un valor final, que a la derecha no tiene nada. Mientras que en el abierto siempre hay algo a la derecha. Es increíble porque uno dice, ese tiene un valor menos. Es decir, no tiene al B, por ejemplo. Y este sí. Uno pensaría, este conjunto de ahí ya termina en B. Pero este siempre tiene valores más y más a la derecha. Lo que me permite, por ejemplo, de pronto sacar límites y que me den. Vean. Igual, como es un teorema, ya es algo que está demostrado, entonces podemos utilizarlo. Pero ¿qué se imaginan eso? Gráficamente, ¿qué se imaginan? No, Una función que hay ahí. una panza. Una curva. Ujú. La curva normal de toda la vida y tal vez que tenga Como algo así, vean. ¿Hay un puntico? ¿Verdad? normal de toda la vida. O así. O así. No sé, profe, eso se ve muy poco derivable. Pues no. Así, por ejemplo, algo así. Lo que importa es que tanto la imagen del extremo izquierdo como el extremo derecho sean iguales. ¿Verdad? Eso implica que va a terminar a la misma altura siempre. Que sea derivable, que no tenga picos. Que sea continuo en el intervalo cerrado, de que no haya ningún hueco, por ejemplo, ninguna asíntota. Ya, ¿no? Entonces, en caso de que se cumpla eso, entonces existe un número C que pertenece al intervalo de A a B. Vean que este A, B, como redondos, que pareciera ser un par ordenado, es en realidad un intervalo abierto, ¿verdad? Recuerden que A, B en redondo es como decir A, B en cuadrado abierto. Ahora, y tiene lógica, claro, es que si yo subo y yo tengo que terminar el mismo valor de Y, pues debería bajar en algún momento. Y si la función es derivable, entonces no tiene picos. Y si no tiene picos y es continua, entonces de fijo va a existir un momento en el que ya va a subir y después empieza a bajar. O va a bajar y después empieza a subir. Exacto. Exacto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la función es una curva, pero que nunca baja, digamos, que se corte como un poquito antes? Ok, entonces no estaría cumpliendo la tercera hipótesis, ¿verdad? Que dice que FA es igual a FB. Ok, ya. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, y ya tiene lógica, ¿verdad? Porque, como decíamos, si ella empieza a subir, después baja, o empieza a bajar, después sube, en algún momento va a tener un punto estacionario o un mínimo, máximo, ¿verdad? Por lo menos uno. Vemos en el tercer ejemplo que dibujé, que puede ser 1, 2, 3 o cuantos ustedes quieran. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí?
Ok. Aquí a continuación les voy a presentar algunos ejemplos de cosas como esas. ¿Se imaginan algún caso muy particular? Bueno, La función esta de la métrica que se pone. ok. Que es con un periodo que cumple perfectamente con el teorema de Rolle, ¿verdad? Y que ese máximo mínimo se encuentra cada periodo, cada 2pi o cada pi medios, ¿verdad? O cada pi, ¿verdad? Vamos a ver, hay una... Dime, porfe, Lucy. Es que ya no tengo que ir. Ah, Lucy, que te vaya muy bien, cuídate mucho. Gracias, Saludos a gracias. la familia, les vaya muy bien. Bueno, bye. Chaito. Bueno. Ok. La vi muy fácil y dije, no. No. Para que nada que le dio las cartas y me Y a partir de hoy Yo tengo empieza. un rol proactivo en mis decisiones. Yo digo, veo que su casa se va a quemar en el futuro. ¿Cómo está tan seguro? Bueno, chicos, vean, aquí, en el caso A, es un caso extremo, una función constante, ¿verdad? Tengo, ¿cómo? Se cumple. De hecho, vean lo que dice la conclusión del teorema. La conclusión del teorema dice que si se cumplen esas hipótesis, al final lo que pasa es que existe un número C en el que la derivada de C es igual a 0. Claro, aquí ese número C es cualquier valor de A hasta B. Es decir, en cualquier valor de la función, del dominio de A hasta B, la derivada va a ser 0. C es un valor de X. Exacto. Porque ve que es f de C, es como f de X. En esta, ¿cuál es ese valor C? De C, ¿verdad? Cuando la X vale C, la derivada es 0. En este otro, lo mismo, la C. Cuando la X vale C, la derivada es 0. Cuando la X vale C aquí, la derivada es 0. O cuando la X vale 0, ¿verdad? O cuando la X vale D, ¿cierto? En C, en 0 y en D, obtengo derivadas igual a 0. ¿Estamos bien, verdad? Santísimo. Dada f de x igual a eso, verificar que se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle en intervalo de 0 a 3 medios. Luego, encuentre un valor de C que satisfaga el teorema. Esa es la José que hacer para contar con Exacto. Primero, dice, encuentre. Vamos a ver. Verifique que se cumplen las 3 condiciones. ¿Cuál es la primera? ¿Es cierto? ¿Es continuo en ese grado? Sí, pues ¿qué? Pues es un polinomio. Y los polinomios, y por ende, es continua. Los polinomios siempre son continuos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es continuo? En las racionales, cuando hay un cero en el denominador, hay una asíntota, ¿verdad? Vertical. Ahí no son continuas. O las raíces de índice negativo. De su radical negativo, cuando el índice es par. Al ser un polinomio, va a ser continua. ¿Qué más? Que sea derivable en el intervalo abierto. ¿O bien derivable en el abierto? Si es continua en todo R, en realidad, el polinomio siempre va a ser derivable, ¿verdad? Sí, pues es un polinomio. De nuevo. Los polinomios son lo más dulce que hay. Después de eso solo está el dulce de leche. Entonces, Roger es lo opuesto a un polinomio. ¿Cómo? Roger es lo opuesto a un polinomio. ¿Del qué? Roger es lo opuesto a un polinomio. Roger es lo opuesto a polinomio, justamente. Te están diciendo amargo. Bueno, y la tercera hipótesis que decía, que la imagen de un extremo es igual a la imagen del otro extremo. Eso es lo que vamos a verificar. Entonces, f de 0. ¿Cuánto es f de 0?
Sería 4 por 0 a la 3 menos 9 por 0. Eso es Más o irrefutablemente menos, pero, 0. Con todo asomo de certeza. F de 3 medios es igual a 4 por 3 medios a la 3 menos 9 por 3 medios, ¿verdad? Y es igual a, vamos a ver, 3 a la 3 es 27 sobre 8, que es como decir 27 medios, ¿no? Aquí esta otra sería menos 9 por 3, 27. Eso sería 0, ¿verdad? Listo. Efectivamente se están cumpliendo las 3 hipótesis y por lo tanto, sí se puede, ya ahora sí, usted con toda certeza dice que existe un valor C para el cual la derivada es igual a 0. Entonces, existe un C tal que f de C, f' de C, dime. Ya tocaría si no hubiera más. Entonces, no puedes decir con certeza que existe un f' de C que es igual a 0. No, como que ya para que regrese el problema. Como no se cumplen las hipótesis del teorema, entonces no existe un valor de eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Es que el teorema me permite saber que con toda certeza eso pasa. Pero si no se cumplen las hipótesis, no quiere decir que no pasa. No se cumple lo contrario. Se cumple que no hay certeza. O sea, se pierde la certeza. Pero podría pasar. ¿Verdad? En este caso, entonces, existe un valor C, tal que la derivada en ese punto es 0. Entonces, vamos a ver, y calculamos la derivada para seguir un poquito más. F' de X es igual a 12x a la 2, ¿cierto? ¿Verdad? Derivada 4x a la 3, 4 por 3, 12, x a la 2, menos 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, vamos a ver cuándo esa derivada es igual a 0. Entonces, 0 es igual a 12x a la 2, menos 9. Despejando eso, me queda 9 positivo es igual a 12x a la 2. O me queda que 9 sobre 12 es igual a x a la 2. 3 sobre raíz de 12. O saquemos la tercera. Tercera es 3 cuartos, ¿no? Entonces raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es igual a x. Pero claro, como ya ustedes están grandes, ustedes saben que no es así. Es más y menos raíz. Pero solo nos sirve más en Solo nos sirve más porque, Fabio, explícanos. porque los niños pero a los otros. El único de esos dos que están en dominio es el positivo, ¿verdad? Porque eso... Muy bien. Ese es Fabián Ramírez. Pondré su Instagram aquí. Que lo sigan. Efectivamente, en este caso nos interesa solo el positivo. Entonces voy a poner aquí como el valor de C, o sea, ese valor de C que hablábamos, es raíz de 3 medios. Ven que es lo mismo que hemos estado haciendo antes, solo que pues con ciertos teoremas que nos ayudan a definir cosas con toda certeza. ¿Cómo vamos al momento, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? Vamos a ver intervalos de monotonía. Un repaso por cosas que ustedes saben. Dice, de manera intuitiva, se puede decir que la función f es creciente en intervalo i. Si la gráfica de esta función en ese intervalo sube, ¿verdad? Como hemos dicho siempre, va subiendo. Es decir, si un punto se desplaza a lo largo de la curva de A a B, los valores de la y, los valores de y crecen cuando los de x crecen, ¿verdad? Entre más a la derecha voy, es decir, entre más sube las x, más sube las y. Eso es una función creciente. Mientras que una decreciente es que entre más aumentan los valores de x, más disminuyen los de y. ¿Verdad? En otras palabras, como que es al revés.
Aquí dice, como si x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Ve que van como en la misma dirección. Eso es creciente. Mientras que decreciente es que cuando x1 es menor que x2, la imagen de x1 más bien es mayor que la imagen de x2. Bueno, lo voy a pasar por encima. Creo que lo manejamos. Si no, pues se me pueden decir. Considere el gráfico adjunto. F es creciente en intervalo I. Se puede observar que f' de A es mayor que 0. Vean esta. Vean que si, por ejemplo, la función es creciente, ustedes pueden ver que la derivada en un punto de esa función es mayor que 0. O sea, la pendiente es mayor que 0, la pendiente de la tangente. ¿Se ve claro eso? Si la función es creciente, la pendiente de la tangente en un punto de ese intervalo creciente va a ser positiva. Claro, porque es creciente también. Es decir, si una función es creciente, la pendiente de la tangente es positiva. Mientras que si una función es decreciente, la pendiente de la tangente es negativa. De aquí sale que si una función es creciente, f' de A es mayor que 0. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Ok, si la función es creciente, la derivada en ese punto es positiva. Mientras que la función es decreciente, la derivada en ese punto es negativa. Esto que estamos viendo es como el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿para qué me sirve la primera derivada? La primera derivada sabemos que es pendiente y por tanto me sirve para saber monotonía. Es decir, si la primera derivada en un punto da positiva, la función es creciente. Si la primera derivada en un punto da negativa, la función es decreciente. Teorema. Si f es una función derivable en un intervalo i, es creciente si y solo si la derivada es mayor que 0. ¿Verdad? En este punto para todo x de ese intervalo. Y es decreciente si la derivada es menor que 0. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Ahora, si viene el criterio de la primera derivada, vamos a ver el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. En este caso dice, si C es un número crítico, ¿qué era un número crítico? Límites, bueno, sí, extremos. Bueno, sigamos. Extremos cuando cambia de monotonía. Y, ¿sí, no? ¿No? Los máximos de los números. Cuando la derivada es 0. Y las indefiniciones, las restricciones de la derivada. ¿Verdad? Pero cuando la derivada es 0 es porque está cambiando de. Pero me cuando no existe la derivada. Puede ser, porque digamos, podría ser una lineal de pronto. No constante. Pero entonces no tiene máximo. Exacto, entonces los puntos críticos en realidad nos basamos más que todo en esos. La derivada igual a 0 y donde no existía la derivada, es decir, donde se indefine la derivada. Los extremos no los vemos como números críticos. Entonces, solo cuando la derivada es 0 o cuando la derivada no existe. ¿Okay? Listo, entonces vamos a ver. Dice, criterio de la primera derivada. Si f' cambia de positiva a negativa en C, entonces f tiene un máximo local. Claro, por ejemplo, ve que si la pendiente aquí es negativa, porque viene bajando, en el momento que empieza a subir, ya cambia la monotonía. Por lo tanto, va a haber un mínimo. Mientras que si va subiendo, es decir, la f' es positiva y de pronto pasa f' a ser negativa, en ese caso encontraría un máximo, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Si f' no cambia de signo, entonces no tiene un extremo local. Es decir, por ejemplo aquí, si yo llego a este punto, va creciendo, y después de ahí sigo creciendo, es porque en ese punto no hay un máximo local, porque no cambió la monotonía, no cambió el signo de la derivada. Ok, con todo eso, vamos a entrar a otro tema, que es concavidad de una función. La definición dice, si la gráfica de f está arriba de sus tangentes en un intervalo i, se dice que es cóncava hacia arriba. Ok.
Sí, son cosas que ustedes manejan. Por ejemplo, si las tangentes están por debajo de la función, como en este caso, es porque es cóncavo hacia arriba. Mientras que si las tangentes quedan por arriba, es porque es cóncavo hacia abajo. ¿Verdad? Siempre se puede graficar un bosquejo y se puede pues comprender de esa forma. Eso, sí, qué buenos momentos eran. No los olvido, aunque lo intento, aunque lo intentáramos, no podría. Siguiente. Observe que en el gráfico adjunto, la pendiente de la recta tangente aumenta cuando se avanza de izquierda a derecha. Por ejemplo, f' de A menor que f' de B, se puede afirmar que la derivada de f es una función creciente y por lo tanto se puede afirmar que su derivada f segunda es una función positiva. Vean, si hacemos una función de derivada de tangentes, vean que las tangentes van aumentando cada vez. ¿Verdad? Conforme aumentan los x, es decir, entre más a la derecha voy yo, la pendiente va como aumentando. ¿Verdad? O sea, cada vez es más pendiente, cada vez más para allí la función, por ejemplo, en este caso. Es una función creciente y por lo tanto se puede afirmar que f segunda es positiva. Mientras que cuando es cóncavo hacia abajo, dice que entre más aumentan los valores de x, más bien los valores de la f' van disminuyendo. Porque ve que ya ahora aquí empezaba así y más bien está menos para ella la función, ¿verdad? Está más acostadita. Por lo tanto, el valor de m está disminuyendo. La pendiente recuerden que es como la inclinación. Entonces, si la inclinación va disminuyendo, entonces es una función decreciente. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa. Entonces, importante de aquí. Si la función es creciente, la segunda derivada es positiva. Si la función es decreciente, la segunda derivada es negativa. Ahora, ve que cuando la segunda derivada es positiva, la función va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, segunda derivada positiva es cóncava hacia arriba. Segunda derivada negativa es cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Sigo? Otro teorema dice, si a f es una función derivable en el intervalo y, si f' es creciente, entonces f es cóncava hacia arriba. Es decir, si f segunda es mayor que 0, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Si f segunda mayor que 0, cóncava hacia arriba. Si f segunda menor que 0, voy a marcarlo, f segunda mayor que 0, cóncava hacia arriba. F segunda menor que 0, cóncava hacia abajo. Eso es lo que nos queda de este teorema. Siempre y cuando sea derivable, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra definición. Se dice que f en x igual a c es un punto de inflexión cuando la concavidad cambia. Nosotros hemos visto lo que es un máximo y un mínimo. Bueno, Roger, ¿cuándo hay un máximo o cuándo hay un mínimo? En cuestión de monotonía, por ejemplo. Cuando la pendiente va a Ujú. Exacto. Cuando la pendiente da 0, es decir, cuando ella va subiendo, da 0 y empieza a bajar. ¿Verdad? En ese punto, cuando vale 0, hay un máximo mínimo, ¿verdad? Cuando cambia la monotonía. Entonces, cuando cambia la monotonía, hay... Salud. Cuando cambia la monotonía, hay un máximo o un mínimo. Pero ahora aquí nos están diciendo que cuando cambia la concavidad, hay un punto de inflexión. Entonces, por ejemplo, vean que esta función es cóncava hacia arriba. Pero si yo hago esto, perdón, esta era cóncava hacia abajo. Si hago eso, es cóncava hacia arriba. Quiere decir que aquí donde cambió de concavidad, hay un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, cuando algo cambia en monotonía, decreciente a decreciente o viceversa, hay un máximo o mínimo. Pero cuando cambia de concavidad, hay un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Cómo? Es eso, justamente, donde cambia la concavidad. Donde está de mayor, o sea, de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cambia de una a otra.
Pero es igual, podría ser un mínimo. Podría serlo. ¿Podría serlo? Hay una posibilidad de que no lo sea, Hay una posibilidad de que lo sea. de que no lo sea. Más bien, de que sí lo sea. Imagínate, vamos a ver. Hay una posibilidad de que usted me dibuje una función cóncava hacia arriba. Bueno, cóncava hacia arriba puede ser esta, ¿verdad? Y otra cóncava hacia abajo inmediatamente. Pero aquí no hay un máximo ni un mínimo. Ah, ok. Más bien es un punto de inflexión. ¿Sí? Pero ese punto de inflexión no es máximo ni mínimo. Ok. Ok. Hemos estado hablando de máximos y mínimos con la primera derivada. Todo parece que es digamos, la primera derivada es con pendientes, con tangentes. Todo parece indicar que la segunda derivada me va a mandar a puntos de inflexión. Entonces, primera derivada, máximos y mínimos. Segunda derivada, puntos de inflexión. Vamos a ver. Dice, se puede decir que un punto de inflexión es a la segunda derivada lo que un extremo relativo es a la primera, es lo que acabamos de decir. Si la segunda derivada de f cambia de signo en x igual a c, entonces tiene un punto de inflexión en x igual a c. Si la segunda derivada cambia de signo, entonces f tiene un punto de inflexión. Si existe la segunda derivada en x igual a c y c es un punto de inflexión, entonces debe suceder que f segunda de c sea igual a 0. Ven que es análogo a lo que pasaba con puntos máximos y mínimos, o puntos, ¿cómo se llama? Extremos relativos, máximos y mínimos. Solo que ahora, entonces, segunda derivada es cuando cambia de concavidad, hay un punto de inflexión. Y por lo tanto, ese punto de inflexión se consigue, o sea, si hay un punto de inflexión más bien, la segunda derivada en ese punto es igual a 0. Vamos a ir más allá. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo una derivada cambia de signo? Una derivada cambia de signo. Por ejemplo, yo tengo esa función. ¿Sí? Ve que en este punto, ahí la función es creciente, ¿verdad? ¿Cierto? Como es creciente, en este punto es positiva. Algebraicamente, una pendiente. Por ejemplo, inventémonos uno. Si te parece, inventémonos uno. Digamos una función cúbica. Vamos a ver. Digamos que sea x a la 3 menos 5x a la 2 más 6x menos 7. ¿Sí? ¿Cuánto es la primera derivada? Más 6. Listo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuándo los valores de x para los que ella es mayor que 0. Vamos a ver cuándo f de x es mayor que 0. Para ver cuándo esa derivada es positiva. Por decir algo, se me ocurre. Mayor o igual que 0. Recuerden que cuando ustedes tienen una inecuación, ¿qué había que hacer? Factorizar. Sacar los ceros. Factoricemos eso. Vamos a ver. Modo 5.3. Oh. Dale, se regalo. Solo porque tiene un pi. Solo porque la corbata pi. Dale. 3 menos 10 y 6. Entonces ven que aquí hay un 0 y aquí otro 0. 5 menos raíz de 7 tercios. Entonces, eso sería x menos 5 menos raíz de 7 tercios. Y esto, pero con más ahí, ¿verdad? Así sería factorizado, ¿cierto?
Ok, esto mayor o igual que 0. Ahora sí. Yo creo que ustedes tienen que hacer una tablita de valores. Me estoy yendo así a la mano alzada. Aquí están los factores, así está un valor de x, otro valor de x y el infinito. Aquí este va a poner 1, para no hacer mucho, este va a poner 2. Entonces, 1, 2, y esto es toda la derivada, f', voy a poner aquí f'. Es decir, todo junto. ¿Verdad? O sea, todo multiplicado. O sea, el resultado, por decirlo así. Entonces, esta, ve que la x es positiva. Bueno, primero, aquí está el 0 de la primera y aquí está el 0 de la segunda, ¿verdad? Esta primera es creciente porque la x es positiva. Entonces, o sea, menos llega al 0, más y más. Mientras que esta otra es creciente también porque la x es positiva. Entonces viene menos, menos, llega aquí el 0 de la segunda y después es más. ¿Sí? Ahora, esta, si usted hace los signos, menos y menos da más y menos da menos, y más da más. Entonces, ustedes pueden notar que, por ejemplo, esta función es la derivada, ¿cierto? Y como es la derivada, la pendiente de la tangente. Vea que esa pendiente o esa derivada está cambiando de signo en el 1 y después en el 2. ¿Qué significa eso? Significa que de menos infinito hasta 1, ella es creciente, porque da positivo, la pendiente. De 1 a 2, ella va a ser decreciente, ¿verdad? Porque la pendiente, o sea, es decir, esto, la pendiente, la derivada, que es lo pendiente, da negativo, es menor que 0. Y de 2 a más infinito, esa función cambia de signo de nuevo. Bueno, en el 2 cambia de signo de nuevo y se hace creciente. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el 1? Si es creciente y después se hace decreciente después del 1, ¿qué pasa en el 1? Es con respecto a máximos y mínimos. Yo creo que la primera derivada con máximos y mínimos. Hay ella va subiendo y después empieza a bajar. No, porque es una segunda derivada. Hay un máximo. ¿Solito? En el momento en el que ella es creciente y pasa de nuevo a ser decreciente, hay un máximo. Ahora, voy a escribirlo aquí. Hay un máximo. Mientras que si ella es decreciente, pero véanlo, aquí se nota, ¿no? Es como así. Hay un mínimo, ¿verdad? En 2 hay un mínimo. ¿Estamos bien? Entonces, Sofi, ¿cómo sé yo dónde la función cambia de signo? En los ceros de la derivada. Ve que los ceros de la derivada fueron 1 y 2 en este caso. Bueno, el 0,1 y el 0,2. Que el 0,1 era esto. Y el 0 del 2 era esto, ¿verdad? Es más, voy a poner los decimales. Este 0 es 0,78. Y este otro 0 era 2,54. ¿Sí? Entonces, quedó claro, hay un máximo aquí en el primero que era 0,78 y en 2,74 hay un mínimo. Podemos ir a ¿verdad? Y dibujar eso. Vamos a ver. Tenemos x a la 3 menos 5x a la 2. Sí, está bien. Más 6x menos 7. Ahí, ¿verdad? Ve que aquí hay un máximo. Hay un extremo relativo, es decir, un máximo. En los extremos relativos eran máximos o mínimos. En 0,78, como acabamos de decir nosotros, ¿verdad? Y el otro que dijimos era aquí, ¿verdad? El mínimo. Que el mínimo era en 2,54. Vamos a revisar. Nosotros pusimos el máximo en 0. Ajá.
y el mínimo en 2, y resto. ¿Sí? Entonces, ya para contestar la pregunta bien, yo sé que cambia de signo en los ceros de la derivada. Y dependiendo qué es lo que pasa ahí, si hay un cambio en la concavidad, en la monotonía, entonces habría un máximo o un mínimo. ¿Sí? Con gusto. Con todo gusto. Estamos para servirle. Después dice criterio de la segunda derivada. Entonces ya vimos el criterio de la primera derivada. Voy a repasarlo. Criterio de la primera derivada es que si f cambia de positiva a negativa, eso fue lo que vimos en la tablita de signos, ¿verdad? Si cambia de positiva a negativa, hay un máximo. Mientras que si cambia de negativa a positiva, hay un mínimo. Y que si no cambia, entonces no tiene extremo. Es decir, no hay máximo ni mínimo. Ahora vamos con la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me dice que si f es continua en un vecindario alrededor de c, entonces, si f' es igual a 0 y f segunda es mayor que 0, tiene un mínimo local. Si f' es igual a 0 y f segunda es menor que 0, tiene un máximo local. ¿Cómo lo vemos así? Es que recuerden que, ¿qué significaba la segunda derivada? Es la concavidad. Si la segunda derivada era positiva, era porque era cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si es cóncava hacia arriba y además la primera derivada es igual a 0, es decir, la tangente es horizontal, entonces hay un mínimo, claro, ahí se ve, ¿verdad? Mientras que si, vamos a ver aquí algo raro. Si la primera derivada es igual a 0, es decir, que esto es un extremo, y si f segunda es mayor que 0, tiene un mínimo local. Voy a volver un poquito aquí, lo que hemos hecho hace un ratito. Aquí vamos a ver. ¿Qué hemos escrito? Aquí no. Dice, se puede ver que, vamos a ver. Ve que esta función f segunda es negativa. Negativa cóncava hacia abajo. Positiva es cóncava hacia arriba. Claro, eso está bien. Sí, ¿verdad? F de C mayor que 0, pues segunda es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y si en el punto la primera derivada, que era la vale 0, entonces hay un mínimo, claro. Mientras que si f segunda es menor que 0, es decir, si es cóncava hacia abajo, y si f' es igual a 0, es decir, la tangente pasa en el punto extremo, hay un máximo. Eso es lo que dice. Vamos con esta, dice, pruebe que la función, esta, ax a la 4 más x a la 3 más x a la 2 más bx más c, donde a y b y c son constantes reales, no puede tener puntos de inflexión. Aquí lo que se hace es derivarla una vez, derivarla dos veces, y la segunda derivada mayor a 0, es decir, se hace una ecuación. Aquí lo que se hizo fue, vamos a ver, lo que hizo fue nada más escribir la inecuación, la segunda derivada mayor que 0. Después se factorizó. Ese 2a de ahí se puede cancelar porque yo si lo paso a dividir al otro lado, el 0 se lo come a ese 2a. Me quedaría esto. Ahora sí, si me queda esto, ven que es una función cuadrática, que ustedes sacan el discriminante, da menos 15, y como da menos 15, esto siempre es positivo. Es decir, siempre es cóncavo hacia arriba. No tiene puntos de inflexión. Porque recuerden que puntos de inflexión era cuando era cóncavo hacia arriba y después cambiaba a cóncavo hacia abajo o al revés. Es decir, en este caso, lo que está pasando es que cuando yo saco las dos derivadas, me queda una función cuadrática que siempre es cóncava hacia arriba. Entonces no hay un punto de inflexión, no hay un cambio hacia abajo, ¿verdad? Ya casi vamos terminando lo de hoy. ¿No? Suave. Esto en realidad fue lo que hicimos hace un rato.
Voy, chicos. Ok, creo que... Deme un segundo porque creo que no copié el enunciado de la segunda. Voy a copiarlo un toque. Sí, sí, voy. Vamos a ver. Vamos a hacer esta otra, la 2, ya la copié. Voy a ponerla aquí y la solución está en la otra diapositiva. Entonces hagámoslo nosotros. De hecho, esto ya nosotros hace un ratito, cuando hablamos con Sofi, adelantamos un poco, ¿verdad? Máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión. ¿Era esta misma? Sí. Entonces, ¿cómo saco máximos o mínimos relativos? Vean que recuerden que aquello de los extremos, de la derivada igual a 0 y dónde se indefinía, era cuando yo estaba en un intervalo cerrado, ¿verdad? Aquí estoy hablando de función general. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Primero, de lo de siempre, la primera derivada. Sería 3 por 5, 15. X a la... Ajá, exacto. Menos 20 x a la 3. ¿Ah? Ok. Esa es la primera derivada. ¿Qué podía hacer yo aquí? Yo podía hacer una tablita, ¿verdad? Bueno, pues es una tablita. Aquí. En esa tablita, recuerden que yo sacaba los ceros. Bueno, factoricemos esto para sacar los ceros. Sería, sacamos un 5 factor común. 5x a la 3, entonces sería a 3. ¿Qué me queda 3, ¿verdad? 3x. Menos 4. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los ceros ahí? El primer factor, el 5x a la 3, ¿quién es el 0 ahí? Sí, esto va a ser 0 cuando la x vale 0, ¿no? Eso va a ser 0 cuando x vale 0. ¿Y el otro cuándo es 0? Cuando x vale ¿cuánto? 4 sobre 3. Entonces, esos son los ceros. Entonces, el cero más pequeñito, entonces voy a copiarlo aquí. Menos infinito ahí, aquí el 0. Aquí 4 sobre 3. Con unos son infinitos. Por acá. Por acá. Así, ¿verdad? Dos factores. 5x a la 3. ¿Se ve? Parece que no, ¿verdad? No tanto. Solo la gente buena en Matem ve esto. ¿Ven el 5x a la 3? Ok, muy bien, eres bueno. Y el otro es 3x menos 4. ¿Verdad? Y aquí es de ya la f', o sea, el resultado de todo. Ahora sí. Esta va a ser 0 acá. Entonces voy a poner el cerillo aquí. Y la otra va a ser 0 acá. ¿Sí? Entonces, esta es creciente, ¿verdad? Este viene de menos a más. ¿Se acuerdan? Nos voy a empezar hablando de cómo resolver de capítulo de la examen. Pues ya creció, ya no pasa eso. Esta es creciente, entonces viene de menos, menos, llega a 0 y después más. ¿Cuáles son los signos de esto? Menos y menos, más, menos y más.
Como la que hicimos hace un rato. Como aquí la derivada dio positiva, significa que esta función es creciente. Como aquí la derivada dio negativa, la función es. Como aquí dio positiva es creciente. Eso significa que aquí hay en 0 hay un máximo y un mínimo en 4/3. ¿Verdad, Roger? Y todo eso usted lo puede aplicar en IB. Todo completamente. Porque estamos viendo esto también. Entonces, esto es máximo en 0 y mínimo en 4/3. Ahora, si usted dice, determine el máximo. Bueno, el máximo no es 0, ¿verdad? En 0 se alcanza el máximo. Entonces, máximo sería en f de 0, ¿verdad? Si yo voy aquí, 0 a la 5 por 3 menos 5 por 0 a la 4, sería 0, ¿verdad? El mínimo se alcanza cuando la x vale 4/3. Pues aquí dice 4/3 a la 5, santísima. Saquemos la Casio. Para no perder el tiempo. 3 por 4/3 a la 5 menos 20 por 4/3 a la 3. Eso da eso. Menos 34,77. O la fracción. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos un máximo en 0 y un mínimo en 4/3. Los puntos de inflexión. ¿Cómo sacaba yo los puntos de inflexión? Con la segunda derivada, ¿verdad? Que es lo mismo, entonces voy a hacerlo. La primera derivada dijimos que era esto, ¿verdad? Esta es la primera derivada. Entonces, ¿quién es la segunda derivada? No sé si a ustedes pasa, pero se siente rico cuando se llega a la parte práctica. Cuando ustedes llegan a la parte práctica. 60x a la 3. 60x a la 2. ¿Cierto? F segunda de x, y luego factorizamos, pensando en una tablita, sería 60x a la 2, ¿verdad? Por, ¿aquí qué? X menos 1, ¿cierto? ¿Verdad? Ok. Entonces, dice, viene la tablita de nuevo. Voy a copiar esto. ¿Cuáles son los ceros ahí? Bueno, esto va a ser 0 en 0, ¿no? Porque 60x a la 2, cuando la x vale 0, eso da 0. Y esta va a ser 0 en 1, ¿verdad? En 1. Entonces aquí pongo 60x a la 2. Y la otra es x menos 1. Y aquí pongo f segunda. El 60x, así, ¿verdad? Está bien. Entonces vamos a sacar. ¿Cómo es esta función? ¿Es creciente, decreciente o qué? De hecho, no sé si lo ven, pero esta función siempre es positiva, ¿no? X a la 2, de ahí es positivo. Y 60 es positivo. 60 por X a la 2 siempre va a ser positivo. Y en todo caso es 0, ¿verdad? Cuando la X vale 0, pero si no es positivo. Y X menos 1 es creciente. Es decir, viene de menos, llega al 0 y más. ¿Cuánto es más por menos? Menos. Salud. Menos y más. Exacto. Y aquí yo voy a hacerlo así. Digo, bueno, aquí esta función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Estoy hablando de concavidad porque es la segunda derivada, ¿verdad? Entonces ya es como algo así. Ve que aquí no hago flecha, porque la flecha es para monotonía. Salud. Entonces, esta otra es hacia abajo, ¿verdad? Y esta es hacia arriba. Ve que hay un cambio de concavidad aquí. Por lo tanto, 1 es un punto de inflexión. Ahí sí, bueno, un punto de inflexión. Si hubiera sido 60x a la 3,
ahí habría sido, es que digamos, 60x a la 3 cuando usted lo analiza, es como decir 60x a la 2 por x. El 60x a la 2 siempre es positivo. Entonces, el x, ese x que queda, es el que me aporta signo. Entonces usted diría, bueno, el x es creciente, entonces viene menos, menos y más, hace los signos, y pudo haber sido que te quedara aquí un punto de inflexión en 0 y otro en 1. Vamos a... Cuando x vale 1. Perdón, gracias. En x igual a 1, hay un punto de inflexión. Claro, es que no puedo decir que 1 es un punto de inflexión porque 1 es un punto. 1 es una coordenada, nada más. X igual a 1, hay un punto. En x igual a 1. Ahora, vámonos al dibujo de GeoGebra, que lo hemos hecho hace un rato, me parece. No sé si lo quité. Era este, ¿verdad? No era este. Voy a quitar eso. Me repiten en ejercicios. Lo apuntaron. El original era 3x a la 5 menos 5x a la 4. Entonces, 3x a la 5 menos 5x a la 4. Así, ¿verdad? ¿Qué nos dio nosotros de máximo y mínimo? Hay un en 0 y en 4 tercios. Aquí está el 0 y en 4 tercios 1,33, ¿verdad? Vean aquí. Ahí está, 1,33. Ve que en 0 hay un máximo y aquí un mínimo. Y nosotros dijimos que en 0 había un máximo y hay un mínimo en ese otro. Que ese mínimo era menos, bueno, aquí dice menos 3,16. No sé si fue que lo metimos mal en la calculadora. Vamos a ver. 3 por 4 es 5. Ah, sí. Y aquí no estuvo bien. Aquí era menos 5. ¿Verdad? Que esto da. Vamos a ver si pues todo bien. Como que usé la derivada o algo así. Hice una mezcla. Ahí está. Eso es menos 3,16. ¿Verdad? Entonces ahí está. ¿Verdad? Que es justamente lo que estamos obteniendo en el dibujo. En 1,33, o sea, en 4 tercios hay un mínimo y es ese. Ahora, ¿qué más dijimos? Dijimos que hay un punto de inflexión en, vamos a ver aquí, en 1. En 1 hay un punto de inflexión porque vean que esa función aquí viene. Este es cóncavo hacia abajo, ¿lo notan? Pero en 1 pasa algo que se empieza a hacer cóncavo hacia arriba. ¿Sí lo notan ahí? Si no, se pone un mega zoom. Pero resulta que ahí en 1, ella venía así cóncavo hacia abajo y aquí empieza a ser cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso es el punto de inflexión. Ve que es el único lugar, porque aquí había cóncavo hacia abajo y después aquí hacia arriba. Es la única parte donde hay un cambio de concavidad. Clarísimo, ¿sí? Bueno, aquí está la respuesta para lo que hicimos al inicio y para eso no puse la otra. Ve que está la respuesta del otro también. Que, como cambia de creciente a creciente en 0, hay un máximo local en f de 0 y otro en 4 tercios, que el de 4 tercios era menos 256/81, lo mismo que de nosotros, y nos dice que cambia con concavidad en x igual a 1, entonces f' de 1 existe, ¿cierto? Hay que verificar que exista. Entonces el punto de inflexión es 1, menos 2. Enorme error. No es menos 2, ¿verdad? ¿O sí? Sí, menos 2. 1, menos 2. Sí, tiene razón, disculpen. Parece que nosotros nada más lo calculamos. Pusimos en x igual a 1. Claro, para saberlo, nos devolvemos a la función original y, ¿verdad? Y la sacamos, que sería aquí 1. 3, bueno, 1 a la 3, a la 5 es 1. 3, aquí 1 a la 4 es 1, entonces 3 menos 5, que es menos 2. Efectivamente. Aquí. En 1, menos 2. Bueno, chicos, ¿cómo se siente hasta el momento? Está vacilón, ¿verdad? No hay nada como muy raro. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos algunos teoremas que nos permiten saber que cuando hay un cambio en la monotonía, creciente y creciente,
se alcanza un máximo o un mínimo. Y aprendimos también que cuando hay un cambio en el signo de la segunda derivada, hay un punto de inflexión. ¿Verdad? Que un punto de inflexión es un cambio en la concavidad. Vimos que para poder hacer eso hay que hacer una inecuación, y con los signos de la inecuación, en la primera derivada yo sé los máximos y mínimos, y con los signos de la inecuación en la segunda derivada, pues sé los puntos de inflexión. ¿Verdad? Aquí de tarea les queda un ejercicio. Si no se ve, vos más grande. X a la 7 menos X a la 2. Y listo, eso era para la clase de hoy. Entonces, ese se los voy a dejar a ustedes para que practiquen. Igual recuerden que en el libro tiene mucho más. Yo apenas agarro algunas cositas, pero el libro tiene mucho más. Entonces, ¿Puedes hacer la pregunta? sí, con todo gusto. Chao.